Que Yahweh los bendiga, mis preciosos hermanos. Les saluda su hermano Daniel Orellana desde Atlanta, Georgia. Y una vez más, hermanos preciosos, para compartir la palabra del Señor con ustedes una vez más. Y hoy, hermanos, quiero compartir una doctrina hermosa, que es la doctrina de los bautismos, o mikvah, como se dice en hebreo, que es un poco más clara y más entendible, más sentido, porque mikvah en hebreo quiere decir inmersión en aguas corrientes. El bautismo es un símbolo, hermanos preciosos, de nuestra comunión con Yeshua, de nuestro deseo, hermanos, y de nuestra fe, que comprueba que hemos creído con todo el corazón que Jesucristo es nuestro Señor, que Él ha lavado, que ha limpiado su sangre en nuestros pecados, y que así como el agua se lleva las impurezas de nuestro cuerpo simbólicamente, así también nosotros hemos creído que Yeshua se ha llevado todos nuestros pecados antiguos. Todo lo que hicimos anteriormente ha sido lavado por la sangre preciosa de Yeshua. Este es el bautismo de arrepentimiento. Y ese es el bautismo con el que comenzamos la doctrina de los bautismos, ya que a través de la Escritura podemos entender y podemos comprender que hay más de un bautismo y no solo un solo bautismo. Se nos ha enseñado en la doctrina tradicional, hermanos, acerca del bautismo, que hay un solo bautismo y que es un evento que sucede solo una vez en la vida cristiana. Pero eso no es así, porque a la luz de la Escritura nosotros podemos comprender que la Biblia nos despliega más de un bautismo, nos enseña que hay más de un bautismo. Si vamos a Hebreos capítulo 6, versículo 2, dice la Escritura acerca de este tema. Hebreos capítulo 6, versículo 2. Miramos lo que dice así. O comencemos desde el 1. Dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Él lo llama perfección. A la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de los bautismos. Mire qué cosa. Deberíamos ser ya maestros en este tema, pero lamentablemente por la ignorancia por la ignorancia que hemos heredado, hemos permanecido espiritualmente en cuanto a este tema en una etapa de niñez espiritual. Y por eso es que no podemos experimentar el gozo, la alegría y la tremenda bendición que hay en la doctrina del bautismo. Porque se nos ha cerrado la puerta al conocimiento y no se nos ha dejado madurar en el conocimiento de Yahweh, en el conocimiento del Señor, en este tema, en los bautismos. ¿Por qué? Porque se nos bloqueó el entendimiento al decirnos que es un evento que sucede en la vida del cristiano una sola vez. Bautismos, mikvah, quiere decir, una vez más, en hebreo, me gusta más en hebreo porque en hebreo tiene más sentido, ¿verdad? Aunque las traducciones también simbolizan eso, pero es más claro en el hebreo. En el hebreo significa, el mikvah significa de donde se sacó la palabra bautismo, de donde se tradujo la palabra bautismo, en hebreo es mikvah. Y el mikvah quiere decir inmersión en aguas corrientes. Una vez más, inmersión en aguas corrientes. Solo con la etimología de la palabra, con la etimología del significado con el significado de la palabra bautismo al hebreo, queda derribada completamente la tradición que nos dice que los niños deben ser bautizados. ¿Por qué? Porque los niños, ¿por qué queda derribada? Porque mikvah o bautismo significa inmersión, dice, en aguas corrientes, y es imposible que nosotros podamos bautizar a un bebé en un río y sumergirlo, porque obviamente podría ahogarse. Así que no hay tal cosa como bautismo para niños, porque entonces sería un gran problema, porque bautismos en el mikvah no quiere decir esparción o lavarle la cabeza a un niño con un poquito de agua, y eso es bautismo. ¿Por qué? Porque no tiene sentido en el hebreo, porque en el hebreo significa inmersión completa del cuerpo en aguas corrientes. Así que un bebé no puede ser bautizado, no necesita ser bautizado porque él es puro, porque él es santo, porque no necesita arrepentirse de ningún pecado. Así que la tradición nos ha engañado tremendamente en este sentido y ha suplantado una costumbre pagana por una costumbre hebrea y la ha retorcido. Así que a la luz de la Escritura, a la luz de la etimología de la palabra mikvah, este fundamento del bautismo tradicional no tiene, pero mejor dicho, el bautismo tradicional no tiene fundamento de acuerdo a la Escritura. Así que vamos a estudiar, hermanos, un par de versículos acerca de esto.
Vamos a estudiar primero el simbolismo del bautismo. ¿Qué quiere decir el bautismo? ¿Qué quiso Yahweh transmitirnos a través del bautismo? ¿Qué es lo que proclamamos cuando nosotros entramos al bautismo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer al bautizarnos? Y lo tenemos que hacer porque es una orden. Yeshua mismo dijo: id por todo el mundo y se bautizarlos en mi nombre, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vamos a explicar eso más adelante, pero es una orden de Yeshua. Aparte de eso, es un mandato. Aparte que es un mandato, es el ejemplo de Jesús. Jesús fue bautizado por Juan en el Jordán. Lo tenemos varias veces en Mateo capítulo 3, en Lucas capítulo 3, en Marcos 1 y en Juan 1. Está registrado el momento en que Yeshua viene para ser bautizado por Juan. Así que él mismo dio el ejemplo, y solo con eso nos bastaría para nosotros no poner ningún pretexto, hermanos, en nuestras vidas para ir a las aguas bautismales. Porque si creemos en Jesús, si le seguimos a él, hermanos, la orden es seguir su ejemplo, y su ejemplo es bautizarse. Él no necesitaba bautizarse, él era perfecto, él era puro, era santo, era excelente, era perfecto, mas sin embargo nos dio el ejemplo para transmitirnos a través de su ejemplo, valga la redundancia, una enseñanza de nosotros, una enseñanza de vida, una enseñanza maravillosa que es los bautismos. Entonces leamos en Romanos capítulo 6 versículo 1 y comencemos a escudriñar la escritura en este sentido acerca de los bautismos. Acuérdense, el mikvah, a mí me gusta más en hebreo mikvah porque tiene más sentido. Mikvah, inmersión en aguas corrientes, o sea que no es bautisterio, no es una piscina, sino es aguas corrientes, hermanos. Debemos anhelar y desear ser bautizados en un río, en un lago, donde el agua es viva, donde el agua se mueve, donde el agua corre, hermanos preciosos, porque es un símbolo de lo que Yeshua quiere hacer o hizo con nosotros. Leamos en Romanos capítulo 6 versículo 1 en adelante. Leamos el 3. Romanos capítulo 6 versículo 3 dice así: ¿o no sabéis que todos hemos sido bautizados en Cristo Jesús? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte y en su muerte? ¿Se da cuenta? Eso quiere decir que cuando nosotros nos bautizamos, reconocemos la muerte de Jesús, reconocemos que Él murió por nosotros, que Él se entregó su vida, y por eso nos bautizamos, para identificarnos con esa muerte, porque esa muerte representa la vida para nosotros, representa el sacrificio de un inocente por nosotros que éramos culpables. Nos identificamos y nos metemos también con Él, así por así decirlo simbólicamente, en la tumba. Queremos ligarnos a nuestro Maestro, queremos estar con Él, queremos estar de corazón con Él de alguna manera, y eso lo hacemos simbólicamente. Yeshua lo hizo físicamente, pero Él a través de su Espíritu Santo nos enseña a hacerlo espiritualmente, a través de un símbolo como es la inmersión del bautismo. Leamos entonces una vez más: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte. Mire qué lindo. Romanos capítulo 6 versículo 4: porque somos sepultados con Él, juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una nueva vida. Se trata de andar en una nueva vida en Yeshua HaMashiach, en ser diferentes, en cambiar, en morir para el mundo, como Cristo murió con su pecado. El mundo estaba cargado a Él. Él dice que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él entregó, en Él se cargó todos los pecados del mundo, pero Él murió cargado de ese pecado y resucitó para la gloria del Señor. Así nosotros, cargados de nuestra maldad y nuestros pecados, al venir a Yeshua y creer como Él, como Señor y Salvador, le entregamos a Él nuestras vidas, nos comunicamos con Él, nos identificamos con Él cuando nos bautizamos, cuando entramos al agua y cuando salimos. Creemos que cuando salimos, la idea es que después de salir nosotros caminemos a una nueva vida, a una vida diferente en Yeshua HaMashiach. ¿Por qué? Porque eso es lo que Yahweh dice en su palabra: porque somos sepultados juntamente con Él para la muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una nueva vida. ¿Qué le parece? Porque el que está en Cristo, nueva criatura es, y todas las cosas viejas pasaron y todo aquí es hecho nuevo, dice la palabra. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que
ya no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, o sea que ha sido perdonado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, al igual que nosotros en Cristo Jesús, y al identificarnos en el bautismo, en su muerte y en su resurrección, la muerte ya no se enseñoreará de nosotros, al menos que nosotros le demos algún lugar. Sigamos. Porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros o ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ustedes en Cristo Jesús, en el bautismo, se consideran muertos para el mundo y vivos para Dios. Pero ¿verdad que eso no sucede en muchas personas? Parece que a algunas personas les hace mal el bautismo porque se ponen peor después, porque han entrado con las razones muy equivocadas al agua o sin entender lo que están haciendo. Dice el 6:12 de Romanos: no reine pues el pecado vuestro mortal, de modo que obedezcáis en sus concupiscencias. Ya no reina el pecado en nosotros. Se supone que después del bautismo somos una nueva criatura con una nueva mentalidad, con una nueva manera de ver la vida, con un deseo sincero de dejar de hacer lo malo para buscar hacer lo bueno, para vivir ya no para agradarnos a nosotros ni agradar a los demás, sino agradar al Señor, a nuestro bendito Salvador, a Yeshua HaMashiach. Por eso dice: ya no reine el pecado, ya no reine el pecado. Yo no reine pues el pecado, dice, en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. La palabra concupiscencia quiere decir un deseo desenfrenado de hacer lo malo. Hay un deseo desenfrenado en nosotros de hacer lo malo. Y ahora en Cristo Jesús tenemos el poder para refrenar esa maldad que está en nuestro corazón y decirle no al pecado, no proveerle a la maldad, no proveerle a lo que nosotros deseamos hacer. Antes éramos drogadictos, marihuanos, borrachos, prostitutas, éramos drogadictos o pornógrafos, depravados, vulgares, malos, asesinos quizás algunos, drogadictos, prostitutas, homosexuales, lesbianas, corrompidos, depravados, etcétera. Eso éramos antes, hermanos preciosos, antes de haber conocido a Yeshua. Pero Él lavó nuestros pecados con su sangre. Entonces ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? No darle rienda suelta a esa concupiscencia, porque está en nosotros el deseo de hacer lo malo. Allí está, hermanos benditos. Pero ahora tenemos una nueva oportunidad, una nueva mente en nosotros, que es la mente de Yeshua, que nos dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Por lo tanto, no vamos a darle rienda suelta a esa concupiscencia, hermanos, a esos de malos deseos que están en nosotros de hacer lo que desagrada al Señor. Por eso dice que no reine el pecado mortal en vuestros cuerpos. Que no reine, o sea, que no te gobierne el pecado. Tú tienes ahora que dominar ese pecado a través de la obediencia a la palabra del Señor. Si Él ya nos ha dicho que somos templo y morada de su Espíritu, entonces tendremos que portarnos a la altura. Así como Yeshua nos dice, esa es la manera que nosotros debemos caminar y no proveer para el cuerpo mortal. ¿Por qué es peligroso proveer? Porque el cuerpo siempre está queriendo hacer lo que no le agrada al Señor. Dice el 13: ni tampoco presten ustedes sus miembros al pecado, como lo que estoy diciendo, como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vuestros miembros a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de ustedes o de vosotros, porque no estáis bajo la ley, sino estáis bajo la misericordia, bajo la gracia del Señor. Así que somos sepultados con Cristo. Somos sepultados. El bautismo o la inmersión en agua es un sepulcro, hermanos, donde nosotros abandonamos el viejo hombre al identificarnos con Jesús en su muerte. Y así como Yeshua resucitó y está viviendo para la gloria del Padre, así también nosotros, después de salir de las aguas del bautismo, debemos caminar para vivir para la gloria de Yeshua, no proveyendo para los deseos carnales, sino para los deseos de Yeshua. De lo que Él diga, eso tenemos que hacer, hermanos preciosos. Así que, si verdaderamente tú creíste en Jesús como Señor y Salvador y te bautizaste, entonces debes comenzar a dar frutos dignos de arrepentimiento, porque de eso se trata
este camino, hermanos preciosos. No podemos ser iguales exactamente después del bautismo. Es probable que podamos pecar después de bautizar, pero no podemos volver a las mismas mañas que veníamos antes.